Muy buenas a todos y bienvenidos a Análisis de Bitcoin. En estas últimas horas, como podéis observar, estamos viendo muchísimo movimiento en el precio de Bitcoin. Y de hecho este último movimiento alcista nos ha pillado un poco por sorpresa. Estaremos comentando todo en el análisis de hoy. Pero antes quiero comenzar revisando el SP500, ya que puede ser el que en parte haya originado el movimiento alcista de hoy. Como estáis viendo, estamos viendo un retroceso en el movimiento bajista que traía. Y aumenta la probabilidad de que podamos encontrar ese equilibrio sobre esta primera zona que teníamos marcada, en torno a los 4.280 aproximadamente. Un reingreso en esta estructura operativa para nosotros sería lo ideal, aunque desde mi punto de vista creo que la ruptura ha sido demasiado como para considerar que esta estructura pudiese ser en este caso tan horizontal. ¿A qué me refiero? Pues que quizás tendríamos que valorar la estructura con cierta inclinación bajista, y en esa situación entonces se nos quedaría un setup de este estilo. Por el momento voy a dejarlo como lo teníamos antes, pero ya os comparto esta idea que empiezo a plantear si vemos que consigue reingresar sobre esta zona operativa. Estaremos al tanto durante los próximos días. Esto por parte del SP500, pero vamos a ver qué es lo que está pasando en Bitcoin, porque en estas últimas horas hemos tenido un movimiento alcista súper agresivo, algo que no esperábamos debido a lo que ya comentábamos en el vídeo de ayer. Hago un pequeño resumen de lo que estuvimos comentando. En el vídeo de ayer destacábamos este rechazo que hubo tras una sacudida de shorts, lo que a nosotros a nivel operativo nos estaba indicando un rechazo a estos precios y que por lo tanto deberíamos de interpretarlo como una muestra de debilidad. Eso sí, pusimos también una condición muy importante para poder buscar la parte baja de la estructura, que era romper la zona del BIPOC, zona donde comentábamos que entraron compradores de forma agresiva después de este movimiento bajista. Y de hecho, si visteis el directo que hice un poquito más tarde en el canal de Bookmap, ahí estuve analizando esta estructura que se me olvidó comentar en el vídeo de ayer, que era una estructura que nos hubiese dado oportunidades de short tras la consolidación del reingreso sobre esta parte alta de la estructura. Y es justo lo que vamos a seguir trabajando ahora, analizando el contexto en el que nos encontramos actualmente, porque claramente hemos tenido un cambio de contexto respecto a lo que esperábamos. Ya os comenté que después de este rechazo estaríamos favoreciendo setups bajistas. Y como veis, la presión compradora que ha empezado a entrar en el mercado durante estas últimas horas nos está indicando lo contrario. Yo os digo que yo, por ejemplo, hoy me comí un stop loss. En este caso decidí tomar el riesgo a pesar de no haber perdido la zona del BIPOC y bueno, pues ha salido mal. El mercado es así, lo he comentado en Twitter. Yo de hecho ya llevaba una racha bastante buena y ya iba tocando que de vez en cuando nos comamos un stop loss, porque ya os digo que aquí todo el mundo se come stop loss. Y si alguien nos dice que nunca le salta un stop loss, dudad de esa persona. Pero tranquilos, porque al final en el mercado acaban llegando oportunidades constantemente. Y de hecho, como nosotros nos adaptamos al mercado, vamos a buscar oportunidades operativas actualmente. Sí que es cierto que me podría haber anticipado en cierta manera este movimiento alcista justo antes de que iniciase, por algunas cosas que vamos a estar comentando ahora. Lo primero, vamos a volver a la estructura que os estaba comentando anteriormente. Como veis, sí que es cierto que vino a visitar la parte alta y comenzó aquí un ligero rechazo. Pero como veis, no llegó mucho más allá, o sea, ni siquiera pudo romper lo que es la zona de los VWAPs, ya que teníamos el semanal y el mensual aquí. Tras esto, como veis, volvió a romper lo que es la parte alta e incluso llegó a consolidar la ruptura. A partir de aquí ya podíamos haber desechado ese setup bajista, incluso si hubiésemos puesto el stop loss muy ajustado, aquí nos hubiese echado, pero yo en mi caso incluso llevaba una operativa un poco más conservadora y lo puse más o menos sobre esta zona. Cuando haces el seguimiento en vivo de la operativa, pues aquí tendría que haber cerrado la operativa, pero en mi caso decidí dejar y que me sacase el stop loss si tenía que hacerlo. Al final eso es más gestión personal de la posición. Lo que sí que destacaría también es el aumento de volumen que estamos viendo durante estas últimas horas. Muchas sacudidas también, sobre todo por parte de shorts, aunque si hacemos un poquito de zoom out veréis que hemos limpiado bastante la zona de longs. Un requisito que comentábamos que era importante ver antes de iniciar un movimiento alcista. Pero es que eso mismo que os comento aquí también me hubiese gustado haberlo visto sobre esta zona, ya que luego estaremos revisando los mapas de liquidaciones, pero en esta zona todavía va a quedar liquidez 100%. Y de hecho, este movimiento alcista me hubiese cuadrado más aquí, como comentábamos en el pasado. Antes de este rechazo, si habéis estado viendo los vídeos anteriores, recordaréis que todavía valorábamos los setups alcistas como la opción más probable si llegamos a tener la ruptura y reingreso en la estructura. Pero al ver este rechazo, obviamente ese setup no se estaba activando. Ahora se podría volver a valorar, pero recordemos aquí qué es lo que tenemos que esperar, que es la consolidación del reingreso.
Entonces vamos a estar esperando al precio sobre esta zona operativa aproximadamente, ya que tenemos la parte alta de la estructura mayor y la parte baja de la estructura mediana en torno a la zona de los 26.730 aproximadamente. En esta zona, una vez alcance el precio estos niveles, podremos estar evaluando compras. Y es importante esperar a que el precio visite esta zona para ver cómo reacciona el precio a ella, ya que nos podría suceder algo similar a esto nuevamente aquí y que se vuelva a ir para abajo. Y que este movimiento simplemente haya sido para limpiar otra vez la zona de shorts. Podría pasar también. Por eso esperamos nuestras confirmaciones. Lo que claramente está evidenciando sobre la zona del BIPOC es esa presión compradora de fondo que comentábamos y que tras este movimiento alcista podemos seguir valorando como opción más probable el buscar setups alcistas. Ojo, no en cualquier momento, vamos a esperar esas consolidaciones, como os comento. Porque si esto que estamos viendo actualmente lo hubiésemos visto antes, nos hubiese dado más confianza. Pero a mí, que pumpeen el precio así, rechacen en estos precios y después vuelvan a pumpearlo, sinceramente no me da tanta confianza. Además, creo que ha pasado demasiado tiempo por debajo de la estructura mediana. Entonces es importante ver que el precio no vuelva a buscar cotizar dentro de la estructura principal, que sería la estructura mayor, toda esta estructura de aquí. Y nada, dicho esto, no tengo más que comentar a nivel técnico. Vamos a revisar las herramientas a ver qué es lo que podemos ver desde ahí. Os recuerdo que tenemos los links a todas las herramientas siempre en la descripción del vídeo y comenzamos revisando Trading Different. Aquí os dejo ya una visión general de cómo se encuentra el mercado después de este último movimiento alcista. Como veis, limpiando toda esta zona de aquí, esta zona operativa, pero como veis todavía nos queda liquidez en estos niveles por parte de los short, que lo veíamos ya hace tiempo, sobre los 27.500 aproximadamente, y de hecho comenté más o menos, yo diría que sobre esta zona, que me había parecido raro que no viniesen a por esta liquidez. De igual forma que os comento ahora que me parece extraño que no hayan venido a por toda esta liquidez que hay aquí. Veremos si nos vuelven a sorprender en el futuro. Por el momento, si quisieran seguir buscando liquidez por parte de shorts, podrían venir a visitar esta zona. Ahora vamos a bajar un poquito más a gráficos de scalping. Como veis aquí, momentáneamente el indicador de tendencia llegó a indicar tendencia bajista, pero enseguida se acabó desactivando. Esto era otra huella más que tendría que haber implementado quizás en mi gestión. Y ya lo más importante fue que comenzaba a indicar tendencia alcista desde esta zona. De hecho, como veis, justo en esta zona de aquí ya comenzó la tendencia alcista y el indicador fue lo que estuvo marcando. Y además una tendencia alcista bastante fuerte porque lo marcaba con un 3. Por el momento sigue marcando esa tendencia alcista, pero tendremos que estar pendientes a ver si esta situación cambia rápidamente, porque podría suceder. Ya sabéis que de vez en cuando lanzo actualizaciones de esta herramienta en Twitter, así que me podéis seguir también en Twitter por si queréis llegar a verlas. De todos modos, lo mejor que podéis hacer si os gusta esta herramienta es adquirirla, pero si no, pues tenéis toda la información que os dejo disponible en mis análisis. Aquí había muchísima liquidez de 50x, también vemos como en los 27.550 sigue habiendo y también en los 25.860. De 25x vemos algo similar, aunque había menos en esta zona que acaba de limpiar el precio, y donde más vemos es en los mismos niveles que os he comentado anteriormente. Por parte de 100x no se ve nada. Ahora, revisando Bookmap, observábamos bastantes órdenes de venta, sobre todo a partir de los 26.780 aproximadamente. Han sido absorbidas esas órdenes de venta y es lo que ha podido hacer que el precio encontrase este equilibrio en esta zona operativa. No se ve tampoco mucho volumen de ventas, un poquito sobre los 27.500, pero la verdad es que poca cosa comparado con lo que había aquí. En el Multibook, por ejemplo, sí que estamos viendo que ha entrado bastante volumen de ventas sobre los 27.500 y se mantienen compras fuertes en los 26.000, que de hecho, como veis, podría ser incluso lo que está intentando mantener el precio encima de esta zona, sobre la zona del BIPOC al fin y al cabo. Veremos a ver si quitan estas órdenes durante las próximas horas, porque es lo que podría hacer que el precio tuviese más margen de caída. Y bueno, ya para terminar vamos a revisar de Kingfisher. Como veis, después del movimiento bajista que estuvimos viendo en el vídeo de ayer, volvió a salir bastante liquidez por parte de los short. Actualmente ya no queda liquidez prácticamente por parte de los short, se empieza a formar un poquito por parte de los long, pero vamos, de momento no es comparable con lo que había, aunque en este mapa sí que vemos bastante liquidez por parte de los long, desde los 26.476 hasta los 26.060 aproximadamente. Luego, en los CVDs, ¿cómo está la situación? Pues mira, sorprendentemente están todos siguiendo al precio, con bastante agresividad de hecho. Binance comenzó descargando en el movimiento alcista, pero luego se acabó uniendo a él.
y el resto sigue al precio. En el mapa de corto plazo estamos observando cómo había un poco de liquidez ahora, más o menos hasta los 26.840 por parte de los long. Ya han limpiado casi toda la liquidez que había, pero como veis en este otro mapa vemos cómo todavía queda liquidez por parte de los long. Tenemos aquí un primer clúster, bueno, voy a decir más o menos en torno a qué niveles está, 26.790, mejor dicho, desde los 26.500 hasta los 26.333 y ahora sí sobre los 26.139.